Hola, estamos aquí en ENCAT con Ángel Santos. Hola, ¿qué tal? Hola. Has comentado en alguna ocasión que Las altas presiones, tu última película, nació con la idea de una pareja que nacía y otra que se rompía. ¿Cómo va mutando este concepto hasta el resultado final de la película? Bueno, en realidad todos los procesos, o en este caso siempre son como muy lentos y a veces, o casi siempre también muy intuitivos. O sea, no hay algo que yo esté pensando claramente, ¿no? Una opción u otra, pero son cosas que me llegan de alguna manera. Y en este caso sí que estaba ahí esa idea, que quizás es lo más parecido a una idea que he tenido en relación a la película, porque el resto ya te digo que son cosas que llegan más por intuición. Pero estaba como en un estadio muy previo, o sea, igual cuando yo empecé a tomar notas fue hace fácil 7 años o una cosa así, son cosas como muy anecdóticas todavía. Y estaba esa idea de la pareja y estaba la idea de una cuestión espacial, ¿no? Que me interesaba una serie de espacios. Y tenía esas dos cosas enfrentadas, pero sabía que quería buscar la unión de alguna manera entre ellas. Y entonces fue cuando fueron apareciendo otros personajes o otras excusas que me permitieron construir la peli. Y esta parte de la pareja quedó más escondida, ahora es como un poco la parte portuguesa de la película, hay algo de eso. Y es curioso que para hacer esto, una historia muy íntima de amor y desamor, tenga también una carga política muy fuerte, ya que también habla un poco de la situación que estamos viviendo. ¿Dirías que es también una decisión buscada? Sí, incluso cuando estaba preparando la peli hablaba con Miguel Gil, que es el co-guionista, o con otros amigos así con los que sí que había contacto. Yo era algo que me planteaba como muy claramente, ¿no? Esta cuestión de hacer o de dar respuesta o respuesta a mis inquietudes, ¿eh? No una respuesta a un tema, sino buscar hacia esta línea más política. O que se reflejase claramente a través del personaje, a través de los espacios, a través de todo esto, una actitud política, pero partiendo de una historia más bien sentimental, ¿no? O de relaciones sentimentales entre distintos personajes. Y a veces eso planteaba conflicto, ¿no? O sea, yo recuerdo que generaba un debate interno, un pequeño debate interno, si eso era posible, ¿no? Hacer una película de sentimientos o sentimental o de relaciones sentimentales con esta cuestión más claramente observacional o política. Pero a mí me parecía que era algo que podía convivir dentro de la película, a veces con tensiones, pero quizás en la parte final, o sea, en lo que ha quedado en la película, la carga más política de alguna manera también ha ido desapareciendo. Hubo un momento en el que tuvimos que tomar una serie de decisiones de duración, de recortar ciertas escenas, y ahí decidí primar las que tenían que ver con las relaciones más directas del personaje con otros personajes, más que con esta cuestión política. El tema del amor y las relaciones parece algo recurrente en tu obra, tanto en Las altas presiones como en tu corto Septiembre, Los amores jóvenes, pero más que contar una historia o indagar en la psicología de los personajes, parece que lo que buscas es tratar un momento veraz o captar la esencia de las cosas. En ese sentido, ¿dirías que Eric Rohmer puede ser una influencia especial en ti o hay algún autor que te haya dirigido hacia esta manera de hacer cine? La verdad, hombre, Romer me fascina, ¿no? La manera de construir sus películas, aunque creo que hay algo en su construcción, y precisamente creo que tiene que ver eso con la construcción, como muy cartesiana, ¿no? Hablando de Romer, que a mí se me escapa o que es un poco más ajeno a mis conocimientos, mis medios y mis preocupaciones, ¿no? Pero sí que, más allá de la Nouvelle Vague o de Romer en concreto, todo este grupo de cineastas de los 70, post-Nouvelle Vague, ¿no? De Jan Eustace, Pialat, Jacques Dallon, Philippe Garrel, toda esta gente sí que me interesa mucho y creo que complementan bien, porque quizás parten de un cine un poco más, o de una propuesta que tiene que ver más con la intimidad o con lo pasional, ¿no? Dentro de estas influencias, ¿no? Y quizás sí que hay una búsqueda, pese a todas estas cosas, ¿no? de cierta espontaneidad o de atrapar. Sí que en Septiembre, por ejemplo, como citas, para mí era muy claro, ¿no? Más que está construida toda esta historia de relaciones sentimentales y estaba cierto interés en hablar del paso del tiempo y de ciertas cosas, pero sobre todo para mí era algo como muy mínimo, ¿no? Me apetecía captar simplemente un cambio de humor de un personaje, entonces ahí sí que el instante me parece fundamental, ¿no? Y tratar de acudir a eso sin hacer un cine tampoco esencialmente
sensible o estético en el sentido de reaccionar a la luz o un movimiento de cámara especial, cosas de este tipo. Y diríamos que en tu película retratas una especie de generación perdida, que pasados los 30 años no encuentran trabajo y siguen tocando su música en pisos para 12 personas. El protagonista, digamos que es una persona que trabaja en el audiovisual pero está muy descontenta, quiere salir de allí. ¿Y tú eres crítico con tu propia generación o intentas simplemente no juzgarlo, simplemente enseñar lo que...? Bueno, sí que te sitúas un poco en dos puntos, ¿no? O en tres a veces. Estás dentro, pero lo ves desde fuera, ¿no? Siempre está esa dualidad, que es un poco lo que le pasa al personaje, ¿no? Que no acaba de participar de las cosas, sino que las observa, pero no sabe cómo integrarse de alguna manera, pero esa es un poco la posición del cineasta, ¿no? Estar y estar fuera al mismo tiempo y ver. Y entonces... sí me parece fundamental ser crítico con esta generación o con cualquier otra generación o con estas situaciones, pero sobre todo si tú te sientes parte de ella, ¿no? O sea, te sientes parte de esas inseguridades también y de esos miedos, o sea, porque todo eso es reaccionar a cosas que te hacen, bueno, percibir ciertos momentos de tu vida, ¿no? Entonces, si estoy criticando a esa generación, estoy criticando a esos personajes, me estoy criticando a mí al mismo tiempo, ¿no? O con sus anhelos y con sus descubrimientos también estoy yo, ¿no? De alguna manera. Entonces sí que hay como un doble juego, ¿no? De espejos ahí. Y en la película aparece un concierto de Unicornio en el Liceo Musante de Pontevedra. No sé, creo que tanto este grupo como este lugar son iconos digamos, de tu generación, de cosas que están pasando ahora. ¿Dirías que esta referencia es casual o también está buscada? No, había una voluntad muy clara. Es cierto que para mí ahí sí que hay una pequeña distinción, una pequeña ruptura generacional, ¿no? Para mí la gente que pertenece o que sale del Liceo Mutante y todos estos grupos, Unicornio, Fantasmag y todos estos que salen en la peli, o bueno, la banda sonora, para mí son de una generación posterior, ¿no? En realidad, y sí que siento que hay cierta energía que mi generación no tiene, pero también es algo como muy fino, que en realidad tiene que ver más con las personas que con las generaciones, ¿no? Porque las inquietudes son las mismas. Lo que sí sucede, o lo que sí me interesaba, era que yo sentía que en este momento, y con estas cuestiones políticas de fondo de las que hablamos, un espacio como el Liceo Mutante y una gente que lo gestiona de determinada manera, asociacionismo, una voluntad de autoproducción, de dar a ver aspectos culturales que generalmente están escondidos en una ciudad de provincias, todo este tipo de cosas, para mí me parecía muy importante y un acto político interesante también. Y entonces, en realidad yo ahí quise apropiarme un poco de ese espacio y de esa gente, ¿no? O sea, participo, es algo que me interesa, pero como espectador, en realidad yo no soy parte de ese movimiento, ¿no? Y sí que me gustaba pues decir, hey, esto está pasando y poder captarlo. Y luego también hay algo como de fetichismo casi, de decir, si alguien no da cuenta de esto, de alguna manera, puede ser que desaparezca en cierta manera. Quiero decir, en el futuro, 5 años, 10 años, quién sabe, probablemente se pueda hablar del Liceo Mutante y de lo que ha pasado ahí. Y sí que hay testimonios gráficos, sobre todo fotografía, hay gente que dentro del liceo que se dedica a la foto y todo esto, pero me parecía interesante captarlo en cine, ¿no? Y que preservarlo ahí. También están habiendo muchas iniciativas de este tipo, como la Casa Tomada en Coruña, aquí la Unitaria, digamos que parece que hay a veces la cancioncilla de que somos una generación sin nada que hacer, sin ilusiones, pero de repente ves un montón de gente que empieza a levantar iniciativas, todas autogestionadas y sin ningún apoyo. Sí, totalmente. Y por eso te digo que para mí es quizás parte de una generación que viene un poco después, ¿no? Y me parece muy... ahora de 20, 25 claro, años. Ahí hasta los 30 o algo así, y sí que me parece muy interesante que exista eso y decir, bueno, al final todo pasa por cómo se enfrenta uno a las cosas, ¿no? O sea, uno puede ser un derrotista e ir por la vida de cierta manera, pero hay otras opciones, ¿no? Y me gusta ese equilibrio, ¿no? Ni siquiera todo es válido en un lado, pero tampoco lo es en el otro, ¿no? Y me apetecía, bueno, que estuviese ahí eso. ¿Y crees que en el cine moderno las fronteras entre documental y ficción tienden a ser cada día más indisolubles? O sea, una obra, para ser fundamental o, no sé, pertinente, debería tener un componente documental. Sí, se ha dicho, ¿no? Y eso, que toda ficción es un documental, es un rodaje, todo documental es una ficción, sí. Etcétera, todas estas cosas, ¿no? Sí, para mí sí que es casi... indisoluble. Sí, en realidad, imprescindible tratar una cosa y otra al mismo tiempo. O sea, es muy difícil
hacer una película de ficción hoy en día, España en este momento, y prescindir de eso, ¿no? Tratar de esquivar un poco el componente político, social de qué está sucediendo desde la perspectiva que tú quieras tratarlo, ¿no? Y de otra manera, a mí el acercamiento que me interesa a la realidad tiene que ver mucho con eso, dejarse sorprender también, ¿no? Estar en un rodaje y no tener absolutamente todo calculado, sino dejarte sorprender por el paisaje, por la gente o por ciertas cuestiones que están ahí, ¿no? Y ese aspecto documental me interesa mucho. ¿Y hoy en día algún grupo de cineastas, alguna corriente que te interese en especial y que a lo mejor siga un poco estos caminos de los que hablábamos de documental y ficción? Si hay algún... Bueno, tampoco... Siempre hay cineastas, o sea, no hay de repente como un grupo o algo así que me pueda fascinar especialmente, ¿no? Mis referencias casi todas a estas alturas son más bien clásicas y luego tienes un lote de cineastas que te van interesando, ¿no? O puntualmente, ya sea Miguel Gómez, aunque es una cosa que está bastante alejada de lo que yo podría hacer, como cineastas incluso más o locales como Jonás Trueba, por ejemplo, que me interesa bastante, cineastas franceses, Arnaud Desplechin o Mia Hansen-Løf, por ejemplo, son cosas puntuales que llegan, ¿no? Pero luego está todo el cine como más militante y todo esto, ¿no? Que también, bueno, siempre me interesa. Es ir buscando, en realidad, no hay una corriente. ¿Y qué opinas de la etiqueta de Nuevo Cinema Galego en la que has agrupado hasta todo este grupo de cineastas? ¿Crees que compartís características comunes profundas o simplemente es una estrategia de marketing para intentar promocionar mejor todo el tema? Me hace gracia el concepto marketing, ¿no? En algo tan pequeño. Bueno, es algo que ha dicho gente a la que entrevistamos. También tiene gracia y es interesante que tenga esa gracia, ¿no? Que haya ese juego, incluso que sea como una etiqueta un poco forzada, que en ese sentido pues nace un poco así, decir, hey, hay que dar a conocer esto, pero también nace en relación a que hay una serie de cineastas y películas. Es cierto que en su momento más incipientes que reales, ¿no? Que algo que pudieras tocar, pero eso ha generado muchas cosas y yo creo que es muy interesante. Y sobre todo desde el punto en el que sí hay una conexión, sí que es cierto que hay una conexión entre este grupo de cineastas más o menos abierto, más o menos heterogéneo, que hay por lo menos mucho intercambio, interés o reciprocidad, ¿no? En las propuestas, ¿no? Aunque cada uno actuemos desde una individualidad bastante lógica por otra parte, y sí que hay una serie de líneas, igual anecdóticas o pequeñas que se repiten, ¿no? Y ves la importancia que tiene el paisaje, la errancia, la vuelta a la tierra, ¿no? La vuelta a Galicia, todo este tipo de cosas son cuestiones que sí se repiten. Y es interesante que haya eso, que genere ese debate, que genere visibilidad, incluso posiciones encontradas, que yo creo que es lo más interesante de todo, ¿no? O disensiones o cualquier tipo de discrepancia siempre viene bien en estas cosas, ¿no? Creo que es interesante. Y en tu película, dos de las mejores escenas son traveling circulares. Sobre todo me llama la atención esta en la que el personaje de Andrés Gertrudis y el de Marta Pazos hablan mientras dan vueltas a la casa rural de la última. ¿Hay algo que motivase estas acciones formales? Sí, hay una voluntad quizás demasiado obvia de tratar con lo circular, ¿no? Hablando del retorno, ¿no? Y de todo esto, la idea de la vuelta a casa, ¿no? Recuerdo que muy al principio, en una libretita de notas que tenía, casi lo primero que dibujé fue una especie de abstracción de un mapa, ¿no? Más que unas ideas, era una serie de flechas, ¿no? Que indicaban el norte, el sur, el este, el oeste, y cómo se iban articulando los distintos personajes o momentos del personaje en ese mapa. Y al final la idea del círculo para mí estaba ahí, ¿no? Quizás pensaba también en la idea de una road movie, ¿no? Las road movies suelen trabajarse o suelen tener la forma de una línea recta, ¿no? Un punto de inicio, un punto de llegada que suele ser como, bueno, un camino, ¿no? Al que se llega. En este caso me apetecía que fuese una road movie, aunque no hay tanto viaje en realidad, pero algo que trabajase más en círculo, ¿no? Que hubiese una ida, una vuelta, un eterno retorno quizás, o una serie de viajes en círculos cada vez más concéntricos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, había una serie de propuestas formales, o sea, tienes esta idea y dices, bueno, necesito plasmarlas también, aunque sea a nivel inconsciente para el espectador, y de ahí surgen pues, muchas ideas de panorámicas o de ir yendo hacia esa figura de ida y vuelta. Aunque también es cierto, tengo que decir que hay mucho de eso que
que viene de una manera intuitiva, aunque luego lo racionalices, lo reflexiones o lo pautes un poco, ¿no? Porque ese movimiento más o menos circular alrededor de la casa era algo como que estaba muy al principio, cuando uno tenía todo el resto de estructura de película. Vale, ¿crees que el estado actual de la crítica cinematográfica está de buena forma? ¿Hay algún medio o persona en particular que para ti tenga las herramientas necesarias para articular un discurso fundamentado cinematográficamente, pero a la vez enraizado en un cierto componente humano y tal? Porque cierta crítica parece que se pierde en una terminología un poco, no sé, ombliguista, podríamos decir. No sé si crees que actualmente, ¿cómo está el tema de la crítica? Sí, en realidad yo mismo me he desvinculado bastante de la crítica, o sea, nunca... Tú escribías, ¿no? Sí, una época que escribía una web, Miradas de Cine. Sí. Casi todo lo que escribí lo escribí para esta web, hago una colaboración puntual en otros sitios. Pero es cierto que tampoco me sentía crítico en ningún momento, porque es verdad que mi aspiración era otra y yo sentía claramente que racionalizaba mi experiencia como crítico o mis textos a través de una mirada más de creación, de alguna manera, ¿no? A diferencia de otros compañeros que actúan desde otro punto de vista, y yo veía claramente que ese era el punto de vista de un crítico, ¿no? Que ese debería ser. Y entonces ahí siempre yo sentía como esta dicotomía, que bueno, yo me ejercitaba un poco para estar activo. Y en realidad ahí sí que estaba como más al tanto de lo que iba sucediendo. Ahora creo que hay una proliferación de webs, de espacios, incluso de revistas físicas, más que proliferación. Sí que salen puntualmente cosas, ¿no? como los Lumière con sus publicaciones y todo esto, que me interesan. En general me interesa casi todo. Voy buscando, voy buceando, pero no sigo fielmente a nadie tampoco. No hay... Tiendo a buscar más a las personas detrás de los textos, en realidad. Igual que en las películas busco al cineasta detrás de la obra, en la crítica yo tiendo a buscar a la persona, y entonces a veces me interesa más descubrir cosas de esa persona o que me descubra cosas que una teoría cinematográfica, ¿no? Y siempre hay ese componente un poco de... Uno cuando está dentro de cualquier círculo, ¿no? O circuito, ya sea crítica, ya sea cineasta, ya sea otra cosa, a veces se coloca a sí mismo en un punto demasiado elevado, se cree que todo el mundo gira alrededor de eso, cuando no es cierto. O sea, muchas veces son pequeños círculos que no se tocan y uno puede estar emperrado en hablar de las influencias o de la crítica entre unos y otros, o de ciertos piques muy localistas que no trascienden y que son un poco banales, ¿no? Entonces, en realidad me da un poco igual. Sí que me interesan muchas cosas, ya te digo, sigo a los Lumière porque me interesa mucho, porque combinan esa idea de la crítica con la de la exhibición, ¿no? Tratan de conseguir hacer proyecciones, etc. Y muchos amigos que a lo largo de los años tengo, que están situados en distintos medios muy distintos, y me interesa ver esa diversidad también. Esta pareja que rompe la película la interpretan Marta Pazos y Hugo Torres, de la compañía Teatral Albadora, y el propio Hugo realiza un número de títeres especialmente hecho para la película. ¿Y cómo surge la colaboración con ellos, que son parejas en la vida real? ¿Cómo fue su implicación en el proceso? Porque creo que los conoces desde hace tiempo. Bueno, pues en realidad su implicación es como muy intensa, ¿no? O casi forman parte del proyecto desde el principio, desde la idea, ¿no? Con Marta Pazos tengo relación desde que somos niños, y esa relación ha ido evolucionando y nos hemos ido encontrando, sobre todo en los últimos años, pues más desde esta perspectiva profesional, pero no dejamos de tener una relación de amistad muy intensa, ¿no? Y una de las ideas, o de las primeras ideas, que era esta idea de pareja, la pensaba claramente en relación a Marta, y creía que ella podía estar ahí. Entonces, que llegase Hugo después, o que ellos dos formasen la pareja, llegó un momento. Sí que estuvimos haciendo casting más allá de la propia Marta, por si aparecía algo, pero al final decidimos que tenían que ser ellos dos como pareja, ¿no? Que nos iban a aportar mucho más que lo que nos podría aportar otros dos actores. Y digo esto porque el casting en realidad lo hicimos con Marta. Marta era la directora de casting, o sea que ella misma incluso estuvo buscando personajes para interpretar su papel, era una cosa así como curiosa. Ya te digo que el proceso es muy intenso porque va en muchas líneas, ¿no? De alguna manera están en la creación del guión o de ciertas ideas de la película. Ese número de títeres surge de una obra suya, de Balch, que también hace algo similar con objetos que me interesaba mucho y quisimos adaptar de alguna manera.
su manera de trabajar durante el proceso de preparación y los ensayos. Estuve asistiendo a ensayos de Boadora y algunos cursos que ofrecían de interpretación también. Quiero decir que hay como un diálogo de ida y vuelta muy interesante con ellos. Y sobre todo eso, porque Marta ha sido la que ha dirigido el casting también, y con ella hemos estado definiendo muy claramente qué tipo de actores queríamos, qué tipo de gente queríamos que colaborase en la película a todos los niveles, ¿no? Y entonces, bueno, creo que hay algo que hay como muy fructífero, ¿no? En esa relación, de buscar más allá del simple personaje o actor que venga y te diga unas líneas de texto, algo que vaya en consonancia con el espíritu de la película y que aporte cosas a muchos niveles, ¿no? Y generalmente en tu obra sueles tratar el tema del amor y las relaciones, como hablamos antes, y dirías que en la sociedad actual a veces estamos quizá cayendo en un mundo un poco frío y aséptico, donde a veces parece que no dependemos tanto emocionalmente de la gente. ¿O crees que sigue siendo algo vital en la vida de la gente, el amor y las relaciones? Sí, yo creo que es algo vital, pero que es complejo, ¿no? En ese sentido, porque sí que hay, no sé, quizás es fruto de este momento también, ¿no? De cierta desconexión a veces o de... Sí, lo digo porque ahora, por ejemplo, vemos que existe todo esto de estas webs de citas online, contactos esporádicos, sobre todo a raíz de internet. Sí, parece que es como que es un poco frío y poco humano, parece que es esto. Todo se lleva se va elevando, ¿no? Exponencialmente, ¿no? Y todas esta incomunicación un poco de la que hablaba Antonioni, ¿no? Se ha llegado a unos extremos así como demasiado pues eso, exagerados casi, ¿no? Esa desconexión, pero para mí en realidad sí que es algo fundamental, es algo en lo que, por ejemplo, en este caso en la película, ¿no? El personaje aspira o quiere creer, aunque inconscientemente, ¿no? Aunque el amor es lo que puede salvarlo de alguna manera, pero al final todo pasa por uno mismo, ¿no? Y por actitud y por actos y por las cosas que tú hagas en realidad. Por ejemplo, en Las altas presiones me llamó la atención que como los personajes pocas veces hablan de verdad de lo que sienten, se nota que parece que hay muchos momentos de silencios, como aquellos que tienen sus sentimientos metidos dentro y nunca se atreven como a expresarlo. Sí, hay una frialdad, ¿no? Hay pero creo que todo deriva en realidad de ese personaje principal, ¿no? Hay un cierto miedo a revelarse, a pensar incluso en lo que uno mismo quiere, a relacionarse, a tocar al otro, ¿no? Eso sí que lo trabajábamos mucho con Andrés, ¿no? Cómo se relaciona físicamente con los otros personajes, ¿no? Probablemente sea fruto de los tiempos, aunque quizás no sea yo la mejor persona para hablar de eso, porque hablo en general de intuiciones o de sensaciones que tengo, ¿no? Y hay muchas que van en esta línea, pero también hay mucha contradicción, ¿no? en esos supuestos muchas veces. Y entonces, bueno, tratas de resolver tus propios miedos a través de eso. Y estás ahora trabajando en el guión de Estación Violenta, una adaptación de una novela del columnista Manuel Javois. ¿Cómo va este proyecto? No sé si puedes decir que la historia comparte rasgos temáticos y argumentales con Las altas presiones. Bueno, en realidad, claro, no es un proyecto en el que esté trabajando yo solo, es un proyecto que sale de Matriuska Producciones, de Dani Freud, y en el guión está hoy yo, pero también está Xacobe Casas, está el propio Daniel, y ahora se ha incorporado Anxos Fazans, que probablemente será la directora de la película, con lo cual hay como varias manos, ¿no? Yo sí que empecé, o sea, la primera adaptación la hice yo, pero a partir de ahí estamos trabajando como en colaboración, que es algo que también me interesaba mucho, ¿no? Ver, a la hora de escribir yo suelo trabajar solo y entonces de repente que te tiren hacia distintos lugares que tú no te esperas, ¿no? Y eso me interesa. Sí que hay conexiones. A mí lo que me interesaba de la novela de Javois es que hay, pues eso, ciertas inquietudes que comparto con él, ¿no? Hay cierto regusto existencialista o romántico también, ¿no? que me interesa, aunque lo trata desde una perspectiva pues distinta a la que la haría yo personalmente, ¿no? Una perspectiva como más literaria y un poco con unos personajes más afectados o más bigger than life, ¿no? Un poco, ¿no? Estos personajes que
que exacerban todos sus sentimientos y su romanticismo y todas estas situaciones, pero también me interesa por ahí. Y siempre hay puntos en común, al menos en mi parte, cuando yo trato de dibujar escenas o ideas, las reconduzco hacia mis intereses. Entonces sí que siempre hay conexiones con las presiones ahí. Y hablando muy relacionado con esta frialdad que hablábamos antes, que había las emociones de las personas, ¿dirías que esto se puede trasladar al cine y estamos sufriendo un proceso de banalización de la imagen, que en líneas generales la imagen se va haciendo cada vez más banal y encierra cada vez menos capas en su texto? Hay mucho de eso, pero los culpables somos los que hacemos las imágenes generalmente, no tanto los que las leen, aunque sí que hay cierta despreocupación o cierta vagancia, ¿no? Pero sí que hay una proliferación, claramente, ¿no? Todo el mundo hace películas, todo el mundo hace fotografías, todo el mundo hace críticas, blogs, etc. Hay millones de imágenes y palabras sueltas y no hay muchas veces una necesidad para cada una de esas imágenes y palabras o películas. Lo que hay es algo más caprichoso, muchas veces. Que todos partimos del capricho es muy posible, pero bueno, hay que tratar de buscar y tratar de ser coherente y de tener una línea de búsqueda como, bueno, que sea acorde con el medio al que te enfrentas, ¿no? O sea, ser consciente de si estás haciendo cine, pues en qué punto de la historia del cine te sitúas en relación a qué te estás situando. Entonces sí que hay una serie de películas o de banalización o incluso de ensalzamiento de ciertas cosas que a mí me parece demasiado, incluso algo frustrante, ¿no? Que de repente ya te lleguen 5 obras maestras cada mes y estas cosas a mí me parece preocupante. Y creo que se debe a eso, ¿no? A que hay demasiada... La democratización de los medios es muy positiva, pero también genera el exceso de imágenes, ¿no? De alguna manera. Que todo el mundo ruede películas no quiere decir que todas las películas sean necesarias.